Bien, ici parle español. Voy a hablar en castellano, pero ¿Todos? díganme primero quiénes hablan Bien. castellano en la sala. ¿Todos? ¿La mayoría? Todos, la mayoría. 89% exactamente, ya. Mi francés es muy mediocre, así que voy a hacer esta conferencia en español, en chileno. Me resulta un tremendo honor y creo que es de las veces que la palabra honor, porque no siempre cuando uno dice es un honor estar aquí, realmente es un honor estar aquí, pero esta vez realmente lo siento profundamente. Extraño porque tengo en mi cabeza esta universidad, quizás esta sala, en blanco y negro. La vi muchas veces cuando me estaba formando políticamente como estudiante, incluso en el colegio. A propósito de mayo del 68 con su épica, pero también con su fracaso. Y creo que es importante que desde la izquierda lo discutamos en ambos sentidos. Uno de los libros que en mi juventud, siendo joven aún, pero me atrevo a hablar de mi juventud porque hoy día hay generaciones mucho más jóvenes todavía que nos cuesta comprender, que me marcó mucho, fue el libro de entrevistas de Daniel Cohn-Bendit, que se los recomiendo, La revolución y nosotros que la quisimos tanto, en donde se pregunta justamente qué fue lo que le pasó a esa generación del 68, cuyas ideas cambiaron culturalmente la sociedad, pero políticamente quedaron mercantilizadas o fueron absorbidas y procesadas por el modelo. Y es una pregunta muy vigente y necesaria para quienes venimos desde movimientos y organizaciones sociales, quienes estamos en política viniendo de la lucha social, algo que no debemos olvidar nunca. Me voy a referir más en detalle a eso. Quiero agradecer a la Universidad de la Sorbona de París por extenderme esta invitación a realizar una clase magistral en una institución de tanto prestigio e historia. Nos une con Francia, como ustedes seguramente saben, lazos de amistad, lazos culturales, lazos económicos, pero un lazo que es indestructible, que es el de la solidaridad. Y que estos lazos se expresan de diferentes maneras en nuestra historia, a través de la cultura, de la filosofía, de la ciencia. Por cierto, a través del ya mencionado Alain Touraine, del naturalista Claudio Gay en el siglo XIX, de los religiosos y luchadores André Yarlán y Pierre Dubois, los cineastas Raúl Ruiz y Patricio Guzmán, la cantante Anita Tijoux y también su madre, María Emilia, que me atrevo a mencionar. Y quisiera aprovechar esta ocasión para rendir homenaje a quien hablábamos antes, que es el insigne sociólogo Alain Touraine, fallecido en junio aquí en esta ciudad, pero que construyó un vínculo indestructible con Chile y cuya familia, que no sé dónde están, pero estaba conversando con ellos ahí, cuyos hijos me contaban que aún prevalece y quieren que siga prevaleciendo en las futuras generaciones. Su trabajo en nuestro país en los años 50, 60 y 70 fue relevante no solo para Chile, sino para toda la ciencia social europea y latinoamericana. A ellos unió afectos profundos reflejados en su hermosa familia franco-chilena, a quienes agradezco su presencia acá. Y les recomiendo mucho, en estos momentos turbulentos, releer Vida y muerte del Chile popular, esa suerte de diario de vida sociológico que escribió en los días previos al golpe, tratando de entender qué es lo que estaba pasando en una sociedad tan convulsionada. Y hay una cosa que me gustaría rescatar, o más bien advertir, más que rescatar, es que después del 29 de junio de 1973,
cuando comenzaba la dictadura en Uruguay, pero además hubo un intento de golpe en Chile, el tanquetazo, que fue sofocado en ese entonces por el general Prats, que después sería asesinado por la dictadura en Buenos Aires. Y Alan Turing escribe en los días posteriores al tanquetazo que él creía que la salida militar no iba a ser posible en Chile y que por lo tanto íbamos a lograr, digo porque me siento parte de esa tradición histórica, una salida de profundización democrática. Desgraciadamente estaba equivocado en eso, estuvo equivocado, pero lo digo, es interesante que seamos capaces de notar la fragilidad de la democracia incluso cuando pensamos que todos conscientes que está en crisis, pero de que aún así está segura. La democracia no está asegurada. Y por eso tenemos que defenderla, y quiero referirme y centrar esta conferencia en una preocupación que debe ocuparnos a todos, que es justamente cómo fortalecer la democracia. Quiero compartir algunas reflexiones sobre los desafíos de nuestro tiempo desde el cargo que hoy me toca habitar, que es la presidencia de la República de mi país. Me voy a referir a algunas de las amenazas que tiene la democracia desde una perspectiva crítica y voy a intentar humildemente abordar de cómo los gobiernos progresistas pueden dar respuesta a las arremetidas autoritarias de cualquier cuño y profundizar la democracia para avanzar hacia una de tipo más sustantiva. Finalmente voy a compartir con ustedes parte de los esfuerzos que estamos haciendo en Chile para avanzar en esta dirección, y quiero decirles que esta gira europea que está termina el día de mañana acá en París, me ha invitado también a muchas reflexiones, a reflexiones políticas de fondo. Y hay una que quiero destacar, que tiene que ver con la necesidad de la unidad de los sectores progresistas. La familia política de la cual yo vengo, si tuviéramos que hacer un símil en Europa, estaría más cerca de Syriza en Grecia, de Die Linke en Alemania, de la France Insoumise acá en Francia, de Podemos en España y de movimientos de esas características. Sin embargo, en Chile tenemos una alianza, la cual yo creo tiene profundo sentido, entre la izquierda y la centroizquierda. Y hemos visto cómo en Europa, y esto me lo decía la presidenta de Dinamarca hace poquito en una conversación larga que tuvimos en el marco de la cumbre CELAC-UE, hoy día, cuando se juntan los gobiernos progresistas, se juntan solamente 5. Hay en este momento, de los 27 miembros de la Unión Europea, 5 gobiernos progresistas en Europa. Y esa familia política a la que yo hacía referencia ha ido por diferentes motivos, con diferentes realidades, pero con amenazas comunes, de una u otra manera también retrocediendo. El bloque de izquierda en Portugal, también cabe mencionarlo. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos políticamente por cuál es nuestra táctica si es que creemos tener objetivos comunes. En particular lo pienso desde América Latina, pero hay uno que debiera ser común a todos nosotros, que es el fortalecimiento, primero defensa, pero no solo defensa defensiva, sino defensa también ofensiva de lo que entendemos por democracia. Y ahí creo que la unidad de las fuerzas progresistas es insoslayable para aquello, y es difícil. A nosotros en Chile nos ha costado, todavía no termina de cuajar, muchísimo. Pero creo importante destacarlo porque las amenazas que tenemos al frente son mucho mayores, y eso no necesariamente significa renunciar al compromiso de transformación estratégica y estructural que tenemos y es el cual nos guía. Ustedes saben que en septiembre se cumplirán 50 años desde el golpe de Estado en Chile, que impuso un régimen del terror, impuso pobreza, impuso muerte en nuestro país y dejó una herida muy profunda que hasta el día de hoy sigue abierta, como además resulta evidente en el contexto del debate que se ha dado a propósito de los 50 años. Hemos tenido avances en los 30 años democráticos, sin lugar a dudas,
pero aún son muchas las deudas que Chile arrastra en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y en ese sentido, nosotros como gobierno nos hemos comprometido no solo a mantener firme el mástil de la memoria, sino también a seguir buscando la verdad. Es algo tan básico que decirlo debiera resultar obvio, pero hoy día no lo es, y no lo ha sido. Mientras nos sigan faltando nuestros desaparecidos, no vamos a dejar de buscar. No vamos a dejar de buscar. En Chile hay veces, hay momentos en que hay quienes invitan a dar vuelta a la página, hay quienes invitan incluso osadamente a cerrar los duelos, cuando todavía tenemos casi 1000 personas que no sabemos dónde están. Y por lo tanto el compromiso con la verdad y con la justicia tiene que ser por parte del Estado más sustantivo aún. Yo no quiero en ningún caso desconocer los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, no me corresponde desde mi rol. Solo quiero decir que el Estado puede hacer más y vamos a poner toda nuestra energía en eso, y los invito a leer las entrevistas que ha dado nuestro ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, justamente respecto a este tema. Ahora, me anima una esperanza que puede parecer ingenua, pero tengo una ingenuidad provinciana a la cual no estoy dispuesto a renunciar, que es que en este aniversario los chilenos y chilenas seamos capaces de tener una mirada común en ciertos aspectos básicos, que a partir de la condena común que hoy todos pregonan respecto a las atrocidades del pasado, sostenga para el presente el valor universal de los derechos humanos y la importancia de fortalecer la democracia. No me voy a cansar de repetir esta frase, a quienes han venido conmigo en la gira quizás se aburren de escucharla, pero a mí me hace mucho sentido en estos momentos, y de comprometernos a que cuando en democracia tenemos problemas, vamos a resolver esos problemas con más democracia y no con menos. Y que ninguna razón justifica, ninguna diferencia justifica que se violen los derechos humanos de otra persona. Y para esto se requiere seguir cultivando la memoria, una memoria que movilice, que nos permita saber quiénes somos, que nos permita entender de dónde vinimos y que nos dé un suelo firme para proyectar los sueños, anhelos y esperanzas que tenemos en este futuro compartido. Es precisamente en estos momentos en que no hay ni debiera existir un doble estándar respecto de condenar la discriminación, la intolerancia y todo discurso de odio. Porque cuando relativizamos nuestros principios democráticos según la simpatía que tengamos por el gobernante de turno que vulnera justamente derechos humanos que a nosotros nos parecen importantes defender, es cuando nuestra posición se debilita. Y en esto, ustedes han visto, podemos haber tenido diferencias con algunos otros liderazgos del mundo progresista y de la izquierda en el último tiempo. Pero acá yo creo que es importante sostener una cuestión de principio. Cuando hablamos de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, por ejemplo, desde la izquierda no tenemos que responder con no, pero es que en Israel también. No, pero es que en Estados Unidos también, mira lo que hizo Estados Unidos antes. Estos son temas que nos deben importar en sí mismos. He tenido la oportunidad de conversar con Yoconda Belli, con Sergio Ramírez, o de conocer lo que ha sufrido Dora María Telles, excomandante del Frente Sandinista. Y la verdad, en cualquier país, Nicaragua es un ejemplo, quizás uno de los más groseros en este momento, pero en cualquier país, incluido por cierto el nuestro, en donde alguien ocupando las banderas de la izquierda meta preso a sus adversarios por el hecho de ser adversarios, coarte la libertad de expresión, viole los derechos humanos de sus opositores, tenemos que ser capaces también de levantar la voz. Mañana
estimados y estimadas, podríamos ser nosotros. Y creo que es tremendamente importante que ese estándar firme respecto a estos principios lo defendamos, aunque sea difícil, aunque a veces sea impopular. Hemos escuchado muchas veces hablar de los contextos. La historia y el debate político es necesario para profundizar siempre en las causas y en qué es lo que nos lleva a las crisis y cuáles son las diferencias políticas que llevan a las crisis en las que en algunos momentos estamos o en las que hemos estado en el pasado. Pero eso no nos puede llevar a negar los avances civilizatorios que hemos tenido como humanidad. Ahora, quiero, a propósito de la experiencia chilena, aprovechar la instancia para, por cierto, agradecer algo que hablábamos antes, la solidaridad internacional y en particular de Francia durante esos años duros, en particular la del embajador de Francia de la época, Pierre de Menthon, y François y todo el equipo de la Embajada de Francia de la época, y de tantos otros que quizás no conocemos, pero que son héroes anónimos de profunda humanidad y valentía. Hoy día, en la municipalidad, tuve la oportunidad de conocer a una señora chilena, ya con acento, ya le costaba pronunciar la R, porque llevaba 50 años acá, y su hija cumplía la próxima semana 50 años. Había tenido a su hija en la Embajada de Francia en Chile. Perseguida por la dictadura, había encontrado asilo y había sido recibida, acogida. Imagínense en esos momentos, en la Embajada de Francia en Chile. Esa es una solidaridad en donde se corta el cordón umbilical de la guagua, pero el cordón umbilical de la solidaridad es imposible de cortar. Y por eso, de nuevo, 50 años después, me atrevo a agradecer profundamente esas muestras de valentía y coraje. Hoy día estamos viendo en el mundo cómo consensos fundamentales como son la vigencia y la primacía de los derechos humanos retroceden, pero acompañado también, y esta combinación es la que me parece particularmente grave, acompañado también de una desafección ciudadana hacia la democracia, tanto en términos históricos como en términos actuales. Ahí hay una pega que no estamos haciendo bien y que no basta con echarle la culpa a, por ejemplo, quienes votan por la ultraderecha o quienes tienen una posición distinta a la nuestra. La posición cuando desde los sectores progresistas, por ejemplo, en el caso del rechazo del plebiscito constitucional, del rechazo de la primera propuesta que emanó de la Convención para una nueva Constitución, cuando de sectores progresistas se tontea o se pretende decir de que esto sucedió porque no se entendió, creo que habla muy mal de nosotros mismos. Es nuestro deber el mayor en este caso. Por cierto, que existe la desinformación. Por cierto, que hay grupos que operan activamente con la desinformación. Lo hemos visto en todo el mundo. Pero la labor de hacer sentido políticamente es algo que no se logra solamente en una elección, es un trabajo de mucho más largo plazo. Y ahí creo que los sectores progresistas hemos durante demasiado tiempo abandonado y contribuido a profundizar el abismo que existe entre instituciones y pueblo. El otro día lo pensaba de la siguiente manera, en particular cuando uno tiene labores o responsabilidades de gobierno, es un deber amar más al pueblo propio, del cual se es parte, que a una idea determinada. Y eso significa ser capaz de entenderlo, moverse con él. Hoy día vemos que ninguna sociedad, ningún país está exento de la tentación de atajos que eventualmente nos pueden conducir a progresivas pérdidas de lo que entendemos por democracia.
a fórmulas simplistas por fuera de la política democrática que encuentran atajos a desafíos que son complejos. Quizás uno de los mayores riesgos está en la banalización de la democracia y sus mecanismos, lo que el politólogo Colin Crouch denominó a principios de los 2000 posdemocracia. La democracia hoy día está amenazada por la desinformación, por la inseguridad, como por ejemplo la violencia, por la corrupción y por las desigualdades. Y me gustaría referirme en atención al tiempo, en particular a estas dos últimas, la corrupción y las desigualdades. La corrupción en la toma de decisiones se produce no solamente cuando se certifica la comisión de un delito tipificado en el código respectivo de un funcionario público, sino también cuando las decisiones públicas se toman en función del interés privado por sobre el interés general, desvirtuando de esta manera el ejercicio de la función pública. Este fenómeno deja al descubierto una pugna de intereses que a menudo se presenta en la esfera pública y que la política tiene el deber de atender y corregir. Pero la pregunta que tenemos que hacernos desde también el gobierno, y muchas veces cuando suceden casos de corrupción, desde el poder se reacciona a la defensiva. Yo creo que nosotros tenemos que reaccionar no a la defensiva, sino con mucha transparencia y preguntándonos cómo lo hacemos para que este interés colectivo sea el que siempre prevalezca por sobre los intereses individuales. Porque el problema que genera la corrupción, además del desfalco eventualmente de recursos, es que engendra desconfianza y desafección hacia la democracia y sus instituciones. Y la democracia pasa a ser vista como un proyecto político elitario del cual únicamente se sirven los poderosos del momento, mientras que una porción mayoritaria de la población es excluida. Y esto no es menor, y lo decimos porque hemos revisado datos cualitativos en Chile. Y a propósito del estallido social del año 2019, una de las cosas que se presenta es que acá hubo una rebelión, hubo un desencanto que se tradujo en una protesta contra el abuso, la indignidad y la desigualdad en particular, y es un tema sobre el que voy a volver más adelante. Quienes nos dedicamos a la política, quienes hemos hecho de este oficio nuestro sentido de vida, pero particularmente quienes desempeñamos cargos de confianza, tenemos el deber de ser personas íntegras y transparentes. Pero la corrupción no debe ser pensada solamente en términos individuales, es también un fenómeno social. Por supuesto que tenemos que elevar los estándares de probidad, por supuesto que es necesario, porque en muchos casos hay una regulación penal muy deficiente al respecto, a veces puede ser necesario aumentar las penas con las cuales se sanciona. En Chile acabamos de pasar una ley de delitos contra cuello y corbata. Y tenemos que mejorar los mecanismos de control y transparencia en la toma de decisiones públicas. Pero creo que el verdadero desafío, o el desafío más profundo, el más difícil, está en que entendamos también la lucha contra la corrupción como una lucha por una democracia más participativa e incluyente, en la que participen en la toma de las decisiones públicas todos los potencialmente afectados por esas decisiones. Aquí me atrevo a tomar prestada la noción de la democracia deliberativa habermasiana, que también utiliza Nancy Fraser, y que da cuenta de los límites y oportunidades para que se ejerza realmente una democracia más igualitaria, en particular en donde en estos momentos tenemos tanto acceso a la información. ¿Cómo es posible que tengamos hoy día cada vez más acceso a la información y nos sentamos cada vez menos parte de algo común? Ese, para mí, como gobernante hoy día, es uno de los principales desafíos. Yo aspiro, más allá de políticas públicas concretas, siempre te preguntan qué es lo que te gustaría cuando termines tu mandato. Bueno, que hayamos crecido, que hayamos disminuido el Gini en X, que hayamos salido del estancamiento en productividad,
que hayamos mejorado la pobreza, que hoy día está en 2,2, que mejore a tanto, pero hay cuestiones que son intangibles, pero son igualmente valiosas. Y a mí una de las cosas que me importa, y que ha sido golpeada duramente en Chile en los últimos, las últimas semanas, a partir del caso Convenio, es que podamos restablecer o establecer una nueva confianza entre los ciudadanos, pero también entre los ciudadanos y sus instituciones. Las instituciones al final del día, junto con la cultura, que eso da para otro debate quizás muchísimo más largo, pero es las instituciones con la cultura la que en países como el nuestro nos dan el sentido de unidad nacional. Y cuando esa unidad nacional se debilita, cuando no hay cohesión social, las sociedades se quiebran. Entonces, la lucha contra la corrupción, cuando la pensamos desde esta manera, como también una lucha no solamente por regular conductas individuales, sino como una lucha por el fortalecimiento de la democracia, me parece que adquiere otro sentido y otro valor. Y aquí paso a la segunda amenaza a la democracia que me interesaba resaltar, que es la de las desigualdades. Alan Turing, en una de sus últimas entrevistas que dio en Chile, nos dijo que lo que distingue a las sociedades democráticas de aquellas que no lo son es la solidaridad entre sus ciudadanos. La solidaridad expresada en un Estado que protege y cuida a sus ciudadanos. La institucionalización de la solidaridad, por supuesto, en sociedades no democráticas, que les voy a decir acá, en Francia en 1943-44 se veía una solidaridad. En la misma dictadura, claro que había solidaridad. Pero la solidaridad, cuando se expresa institucionalmente, también es signo de una democracia viva. No es el mejor nombre en este momento, pero de una democracia que late con fuerza. La solidaridad entre ciudadanos que se ven y se respetan como iguales. La solidaridad que también se extiende más allá de nuestra frontera. Ahora estamos hablando, yo como presidente de un país tiendo a hablar desde la perspectiva del país que represento, pero hay muchos de los desafíos que estamos viviendo, y esto se me ha hecho muy evidente en esta gira, que van mucho más allá de las fronteras nacionales. A la crisis climática, ustedes saben, no le importa que en Colchane esté la frontera con nuestros países hermanos. No le importa que cuál es el paralelo en el cual se estableció el hito 1 con Perú. La crisis climática arrasa igual. El fenómeno de la migración, tanto en Europa como en América Latina, no reconoce fronteras tampoco. Y por lo tanto pensar que vamos a poder solucionar estos temas solamente en términos dentro del Estado-Nación es, creo, tremendamente equivocado. Y por eso la cooperación, el multilateralismo, la cooperación entre países y el respeto al derecho internacional es el respeto y mejora, por cierto, del derecho internacional es tremendamente importante. Permítanme contarles algo, también aprendizaje de esta gira. Tuve la oportunidad de reunirme en Bruselas con la presidenta de la Asociación Mundial de Comercio, Ngozi se llama, ella es de Nigeria, fue ministra de Hacienda de Nigeria en 2 periodos. Y yo de estudiante, la imagen que tenía de la OMC era una institución servil del capitalismo. Así como antes se hablaba, cuando me empiezo a relajar, cuando después ahí salen las cuñas problemáticas, y voy a tratar de contenerme. Ceñirme. No, pero lo que le quería decir respecto de... Lo que les quería decir es que la directora justamente de la WTO en inglés, o es la OMC, sí, es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ella me decía que ella, cuando le ofrecieron la presidencia de la OMC, cuando le ofrecieron la dirección general postular, ella también tenía desde cerca intuiciones parecidas. Pero lo bonito fue... Esto es entender de que depende de nosotros como humanidad cambiar las cosas.
ella me comentó cómo estaba tratando desde dentro, a propósito de la experiencia que había tenido en Nigeria, un país de 220 millones de habitantes, de tratar de cambiar esta institución mundial. ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces nos dicen que los cambios son imposibles y que las grandes instituciones no se van a mantener siempre como tal y que tienen una inercia que es más fuerte que la voluntad de los hombres y mujeres que las componen. Yo los quiero invitar a que ustedes se crean el cuento de que eso no siempre es cierto. Sí es cierto que hay una inercia institucional muy grande, lo estamos viviendo hoy día desde el Estado, los márgenes del Estado son muy pesados. Pero también es cierto, y conviven estas dos verdades, que a partir de el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, podemos encontrar una síntesis que vaya cambiando y moldeando las instituciones para mejor. Yo quiero defender mucho la idea de cómo cuidamos las instituciones, de cómo cuidamos las instituciones. Vuelvo a la solidaridad a propósito de la desigualdad. Les decía que la solidaridad se expresa en un Estado que protege y cuida a sus ciudadanos. El informe del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2017, sobre orígenes y cambios de la brecha social en Chile, ya daba cuenta entonces que los grandes índices, los buenos índices macroeconómicos en el país, escondían una realidad que era menos auspiciosa, porque los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzaban a todos por igual. Ustedes se acordarán que antes del estallido social hubo una serie de declaraciones, para ser elegantes, desafortunadas de autoridades de la época, que hablaban de Chile como un oasis en América Latina, de que era bueno levantarse temprano para ir al consultorio. La gente se levantaba temprano para ir a socializar al consultorio, no porque en verdad la salud pública no estuviera funcionando, cuestiones de esas características. Y creo que durante mucho tiempo en nuestro país nos mareamos con un discurso oficial en donde presentábamos hacia afuera los grandes éxitos de Chile, que son ciertos y de los cuales vale la pena enorgullecernos, pero que no son suficientes en sí mismos para sostener la cohesión social. Entonces, las grandes tasas de crecimiento durante tanto tiempo, el haber disminuido la pobreza durante tanto tiempo, desde la llegada de la democracia, que son el aumentar la matrícula en educación, que son logros importantes y que tenemos que destacar y que no se tienen que negar. Acá no tenemos que elegir entre uno u otro. Eso no esconde que no hayamos sido capaces como país de enfrentar una desigualdad que era profunda y que en términos estrictos se ha mantenido profunda, no necesariamente ha aumentado, depende del año en que uno lo mida, pero se ha mantenido muy profunda, pero que sociológicamente se ha vuelto una brecha que a veces resulta insalvable. Y por lo tanto, tener una visión crítica respecto del periodo histórico inmediatamente anterior al que vivimos no significa que veamos la historia en blanco y negro. Y esa es una síntesis que estamos intentando lograr hoy día políticamente en la alianza entre la izquierda y la centroizquierda. Ustedes saben que han habido muchas querellas, una suerte de querellas generacionales permanentes en el debate. Que es necesario el diálogo intergeneracional. Esa es otra cosa que me da mucho gusto ver acá, la composición del salón, y acá claramente hay un diálogo intergeneracional. Ojalá después tengan la oportunidad de conocerse entre quienes no se conocen y formen algún grupo, váyanse a tomar cerveza a alguna parte, todos juntos, y puedan conversar, porque en Chile una de las cosas que perdimos por otros motivos, y esto da para también otro debate, pero fue el diálogo generacional. Mi generación, yo nací en 1986, el año decisivo, decían algunos.
Yo nací en 1986 y nuestra generación que se formó al calor de las movilizaciones sociales, pero se formó muy intuitivamente. Nosotros no teníamos grandes referentes inmediatos con los cuales conversar. Yo siempre me acuerdo, y esto lo he contado en alguna otra parte, que he tenido la oportunidad de conversar con quienes tuvieron un rol activo en la década de los 70, que hoy día tienen más de 80 años. Y uno de ellos, Lucho Mayra, me contaba cómo él había visto en el Pedagógico una conferencia no de Luis Emilio Recabarren, sino de el principal, Malaquías Concha, se me fue ahora el nombre, pero uno de los principales dirigentes fundadores del Partido Comunista de la época, Elías Laferte. Y cómo ahí uno veía que en la historia de Chile, el mismo Salvador Allende es cuenta de ello, se había ido generando un circuito generacional que había enriquecido mucho la cultura política de nuestro país. Eso yo creo que es muy importante recuperarlo. Las querellas, acá nadie es bueno por ser joven en sí mismo. La juventud no es una virtud per se. Como el mismo Allende decía en Guadalajara, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, entre ellos me encuentro yo. Y también es cierto, hay jóvenes viejos. Y lo importante son las convicciones que defendamos, y las convicciones se pueden defender, como nos muestra la misma experiencia de Alain Touraine, con 90 años o con 14. Y es importante que seamos capaces de dialogar entre nosotros. Ahí hay algo que se nos quebró en Chile que estamos tratando de recuperar. Vuelvo a el tema de la desigualdad. En el informe del PNUD se señalaba que la desigualdad perjudica el desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social. Reducirla no es solamente un imperativo ético, sino que también es una exigencia para la sostenibilidad y el desarrollo de los países. Y en esto comparto plenamente los planteamientos del profesor y teórico Michael Sandel en cuanto a que sería un error no ver más que la faceta de intolerancia y fanatismo que encierra la protesta populista. Es más que eso. Tenemos que tomar en serio los agravios legítimos con los que se enredan estos desagradables sentimientos. Por eso es un error ningunear y apuntar con el dedo como una suerte de negación del sujeto, de negación de la agencia a quien en un momento determinado está pensando diferente a nosotros o está votando distinto a nosotros. Nosotros tenemos que apostar a convencer. Yo esto lo he dicho anteriormente, a mí a veces hay gente que me saluda y me dice, compañero, soy orgulloso del 38%. Yo digo, si nos quedamos en el 38% vamos a seguir siendo minoría. Y por lo tanto, tanto orgullo, yo no quiero ser minoría. Yo quiero ganar. Estamos en política para ganar, no para solamente dar testimonio. Y ganar significa entender también que no todas las posturas, no todos los postulados que tenemos desde el minuto cero se van a hacer realidad tal cual. Significa una conversación que es difícil. La política a veces es aburrida porque significa, en términos ideológicos, y esto no recuerdo a quién se lo leía hace poquito, significa necesariamente pactar con el diablo. En el sentido que en el ámbito de las ideas, en la medida en que uno mantenga coherencia en los principios, por eso hacía esa defensa tan categórica del principio del respeto a los derechos humanos antes, pero en la medida en que mantengamos coherencia con los principios, significa necesariamente negociar, transar, llegar a acuerdos. Eso a veces es mirado con mucha desconfianza, pero yo les digo, estando en el gobierno, pero de antes, reconozco el profundo valor que tiene el llegar a acuerdos. Al final la política de lo que se trata es el arte de ponerse de acuerdo con quien piensa distinto a uno.
De eso se trata la sociedad. Yo no quiero vivir solamente con quienes piensan igual que yo. Y ahí tenemos un problema en las redes sociales que nos van estimulando eso. Mi algoritmo de Instagram es terrible, me muestra puro asado, cuestiones de fútbol y cuestiones de política. Y como para que me junte y se empiece a seguir a más personas que hacen exactamente lo mismo. Yo, no sé, quiero conocer de gatos a veces, o sea, me interesa algo de otro tipo de música, conocer otras cosas, preguntarme otras cosas. Necesitamos complementariedad, no uniformidad. Y eso también es algo que otorga y es un valor que tiene la democracia. Cuando no hay democracia, se pierde esa diversidad. Y hoy día estamos perdiendo esa diversidad socialmente. Yo creo que ahí hay un desafío gigante. Vuelvo para cerrar la idea de la desigualdad. Es cierto que en Chile muchas cosas cambiaron para bien. También hay cosas que no cambiaron lo suficiente, o hay cosas en donde se profundizó un espíritu de un sálvate por ti mismo, que yo personalmente creo no es positivo y no nos ayuda a ser mejores como sociedad. Un ejemplo de esto es el caso paradigmático de la educación, las luchas de las cuales venimos. La educación durante las últimas décadas se transformó para muchos en un negocio más que en un derecho. Fuimos transitando desde el aumento de la matrícula, por cierto, muy importante. Hoy día uno de los principales desafíos que tenemos a propósito de la pandemia es recuperar justamente la matrícula y la asistencia, pero también se transformó en una mezcla de abandono, en particular la educación pública, perfecta segregación social y una promesa incumplida de movilidad social. Hoy día en nuestro país son millones de personas las que cargan con la pesada mochila de la deuda estudiantil sin retribución alguna y es una crisis que se ha agudizado por la pandemia. Cuando nos recibían acá diciendo bienvenido a la universidad pública, yo me siento profundamente orgulloso de haber estudiado en la Universidad de Chile. Pero cuando le digo a algún europeo o a algún argentino, para que no estén lejos, que estudié en la Universidad de Chile pero me salía como $5.000 al mes, como en la universidad pública, como que no lo pueden creer. Eso no es culpa de la Chile, por supuesto. ¿En qué momento en nuestro país decidimos que derechos que, siguiendo la lógica de Michael Walzer, hay ciertas esferas de la sociedad que debieran estar por fuera del orden del mercado? ¿Qué son los derechos sociales? La educación, sin lugar a dudas, es uno de ellos. La educación, las pensiones, la salud. Y nótese que en el último tiempo, en particular, quiero destacar los esfuerzos políticos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo fui opositor al gobierno de la presidenta Bachelet. Era uno de los pocos diputados que por izquierda criticaba la reforma laboral, el sistema de gratuidad que se había instalado, y creo que era bueno empujar, pero creo que la presidenta Bachelet hizo un esfuerzo que es digno de encomio, que fue tratar de abordar este problema de desigualdad lacerante que teníamos en Chile. ¿Y cómo reaccionó después el otro sector político en Chile? Otro sector político, la derecha. Hay un momento que yo temo que políticamente olvidemos, que es cuando el ministro del Interior del recién asumido entonces presidente Piñera va a una... No, respetemos. Va a un foro con empresarios, a la ENADE, y dice: hay muchas cosas que queremos cambiar, pero hay cosas que no queremos cambiar, dice Andrés Chadwick.
y dice, algo que no queremos cambiar, por ejemplo, es la Constitución. Y el proyecto que presentó la presidenta Bachelet lo vamos a meter en un cajón. Y hace el símbolo de meter el proyecto de la Constitución en un cajón. Yo me imagino que durante el estallido social, e incluso durante los últimos años, se deben haber arrepentido mucho de haber pensado de esa manera. No hay que esperar a una crisis para hacernos cargo de los problemas latentes que tenemos como sociedad. Y hoy día, a propósito también de los errores propios de los errores que cometimos desde la izquierda, desde el progresismo, desde los movimientos sociales, hay una tentación de borrar como si el 2019 no hubiese pasado. Y hay quienes dicen que fue solamente hay algunos que lo tildan incluso de estallido delictual, como si no hubiese habido nada más. Yo creo que ahí hay un profundo error que yo no puedo dejar de hacer notar. Necesitamos en Chile encontrar un consenso respecto del camino al desarrollo de largo plazo que tenemos. Y eso pasa, creo yo, por reducir las desigualdades. Hace un par de meses había consenso en el mundo civil y en el mundo empresarial que era necesaria una reforma tributaria. Hoy día, después de las elecciones del Consejo Constitucional, se sintieron empoderados y decidieron dejar de lado ese consenso. Yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Creo que no hacernos cargo de las profundas desigualdades que tiene nuestro país o cualquier sociedad, al final termina redundando en quiebres sociales. Hoy día estamos avanzando hacia la construcción de un Estado social y democrático de derecho que garantice derechos sociales a todas y todos sus habitantes sin discriminación. Hemos asumido ese mandato popular sin olvidar que nuestro origen está en los movimientos sociales y que nuestro objetivo es garantizar una vida digna para los chilenos y chilenas. Hemos tenido dificultades, por cierto, pero no perdemos de vista el sentido o lo que nos mueve, por cuáles son los motivos por los cuales llegamos a donde estamos hoy día. Nuestra convicción, y así lo he planteado en nuestro país, es que una distribución más justa de la riqueza que todos generamos y una mayor igualdad social, no solamente en términos económicos, sino en los términos que lo planteaba el PNUD en el informe, que planteaba una igualdad de trato, una igualdad de género, un trato con respeto a los pueblos originarios. Es algo que tiene profundo sentido y nos va a hacer mejorar como país. De eso se trata, por ejemplo, la reforma tributaria que le hemos propuesto a Chile. De eso se trata también la reforma previsional. Y lo que estamos buscando en nuestro país es no llenar al Estado de más recursos, sino un pacto fiscal que de manera responsable pueda financiar en el largo plazo los derechos sociales que tenemos la convicción que debieran estar por fuera de la esfera del mercado. Voy terminando contándoles en lo que sí hemos avanzado, porque la política no puede ser solamente promesas, tenemos que ser capaces de mostrar logro para que la gente le haga sentido también. Quizás algunos recordarán que nuestra hoy día ministra, vocera general de gobierno, Camila Vallejo, que fue una de las principales líderes del movimiento estudiantil del 2011, el año 2017 presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas. En ese momento se le dijo de todo, que era imposible, que Chile no estaba preparado, se burlaron. Y sin embargo, cuando llegamos al gobierno, nos propusimos empujar esta iniciativa, no porque sea un proyecto de nuestro sector, sino porque tenemos la convicción que la pregunta por el tiempo libre, la pregunta por la calidad de vida, debe ser central, no solamente en la relación entre capital y trabajo, sino también qué es lo que hacemos o cómo generamos mayor tiempo libre y una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y logramos aprobarla, pero lo interesante es cómo logramos aprobarla. Logramos aprobarla, una agenda que tenía férreos opositores, que se veía imposible, mediante diálogo social. Y diálogo social, por sobre todo, con quienes pensaban distinto a nosotros.
Lo hicimos con organizaciones de trabajadores que tenían legítimas desconfianzas respecto de modificaciones en este sentido, pero también con grandes, pequeños y medianos empresarios. Y en este camino logramos ir sumando voluntades de muchos que en principio lo veían con escepticismo o abiertamente estaban en contra. Y acá vuelvo al origen de este debate, que es la democracia. La democracia se fortalece cuando nos damos un poquito de tiempo más de conversar entre todos. Acabamos en Chile de lanzar la Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo. Yo tengo plena conciencia de que no puede haber Estrategia Nacional del Litio si no es conversando con el Consejo de Pueblos Atacameños, con quienes habitan los salares de los cuales estamos hablando. Tenemos que incorporar en la democracia a todos los sectores que han sido excluidos. Estimados y estimadas, los cambios para que sean posibles y sostenibles en el tiempo deben aunar en la diversidad nuestras voluntades. Ese es el espíritu que espero que guíen las reformas que estamos impulsando en nuestro país. Ahora, ustedes saben que los últimos años han sido difíciles en nuestra patria, pero también saliendo de Chile uno puede ver que han sido difíciles en todo el mundo. La pandemia, sin lugar a dudas, generó estragos que van a ser permanentes y un trauma del que hemos hablado poco, en particular en materia de salud mental. Y no me cabe ninguna duda de que hoy día los motivos por los cuales vale la pena defender a la democracia tienen total y plena vigencia. Les quiero hacer la invitación a que esos valores los cuidemos, los protejamos y los fortalezcamos. Francisco Bilbao, tras su estadía en París a mediados del siglo XIX, planteó que podemos hablar de democracia cuando ésta está fundada en el principio de igualdad y de respeto a la dignidad humana, permitiendo la emancipación moral y material del hombre y, por supuesto, de la mujer. Abogó entonces Bilbao, en el siglo XIX, por la participación de los excluidos, de los obreros y artesanos con quienes se reunió en la Sociedad de la Igualdad, con la conciencia de que los procesos colectivos siempre son más largos y más complejos que las historias de éxito o de redención individual, que se pueden presentar con muchas luces, pero que al final en sistemas desiguales son estrellas fugaces en un universo que tiene mucho más de oscuridad desconocida. Este es el camino que los progresistas, los reformistas, los demócratas debemos seguir transitando. Al igual que hace 52 años nos invitara Allende en su discurso de Naciones Unidas para que los grandes valores de la sociedad prevalezcan y no sean destruidos. No se trata, estimados y estimadas, solo de enfrentar a quienes actúan de modo corrupto en la sociedad, ni apuntar con el dedo a quien piensa distinto a nosotros. No se trata solo de combatir la desinformación, sino de generar condiciones para que las personas y comunidades se puedan expresar en su diversidad más pluralmente. Se trata de avanzar hacia sociedades que no se corrompan, no solo personas. Se trata, en definitiva, como nos enseñó el presidente Allende, de combatir los problemas de la democracia con más democracia. Siempre. Muchísimas gracias.